Antes de empezar quería decir dos cosas. Ustedes saben, lo dijo Dani, somos amigos de hace varios años. Tal vez nos tendríamos que remontar al 2008. ¿Vos cuándo volviste, Dani? Silvia, a ver. ¿Cuándo volvieron ustedes de Estados Unidos? 2007. Así que creo que en el 2008 empezamos a acercarnos, nos volvimos a ver en Foz y a partir de ahí estuvimos bastante juntos y nos hemos hecho amigos, no solo nosotros, sino las familias también. Entonces, como él es mi amigo y yo sé él cómo define la iglesia o cómo cree que es la iglesia, que es una familia y es una comunidad de amigos, ¿no? Así, ¿no? Entonces, y como yo soy amigo de él, la verdad, y les abro el corazón, vengo a buscar amigos. Y vengo con la intención en estos días de poder hacer otros amigos, como Sergio, que ya nos conocemos, como Claudio y otros que están acá. Y están estos tiempos donde podemos abrir las escrituras y podemos estudiar y puede haber un ida y vuelta. No es la idea dar sermones. Dani me conoce y sabe que no soy bueno dando sermones. Tengo ahí unos apuntes, pero me gustaría que si alguno me tiene que parar, porque tiene algo para compartir que puedo aportar, se sienta con esa libertad. Si alguien tiene algo que decir porque me tiene que corregir, yo quiero estar abierto. No importa, estamos en familia, no importa que estemos, que seamos un grupo mediano a grande. Yo quiero que ustedes puedan pararme cuando quieran. Total, para mí es más importante esto que si después no se puede grabar del todo, si no se puede subir. Es más importante que podamos ser familia aún en este tiempo donde estamos todos juntos abriendo las escrituras. ¿Está bien? ¿Me entienden lo que quiero decir? La otra cosa que quería decirles es que hace aproximadamente un mes que vengo con una enfermedad. Ahí viene mi esposa a traerme algo caliente porque así me fui al viaje este que decía Dani, así volví. Creo que estoy un poco mejor, pero creo yo, no sé si es una cuestión de fe o de ganas. Y me pasa que por ahí se me va la voz. Así que si se me va la voz, ustedes no le echen la culpa al que maneja el audio, el sonido, No es que se cortó la luz, la energía eléctrica, es que yo me quedé sin voz. ¿Está bien? Sí. Quería para comenzar que pudiéramos abrir las escrituras. En 1 Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Versículo 12. Dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Lo tienen? ¿Tienen Biblia, no? ¿Tienen Biblia? ¿Sí? Bueno. Ustedes saben que una de las cosas que pude ver en este viaje que hice es poder tomar conciencia de la libertad que tenemos para muchas cosas y que en otros lugares no hay
esa libertad. Entonces escuché, no estuve, pero escuché de un país donde que ustedes tengan la Biblia con ustedes es ya motivo para que los encarcelen. Y yo digo, acá tenemos la libertad de llevar nuestra Biblia para todos lados y abrirla donde queremos, y en un colectivo, en una escuela, en una oficina, en un tiempo libre, en una plaza. Así que es bueno tener la Biblia con nosotros lo más que podamos. Acá quería referirme a una palabrita. Ahí dice, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. La palabra en griego, tiene un significado más fuerte. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un modelo que pueda ser imitado con solo mirarlo. Timoteo, sé un modelo para ser imitado. Porque el ejemplo es el mejor método de enseñanza. Lo que no se enseña con el ejemplo es muy difícil de enseñar. Y Pablo le dice a Timoteo, sé un modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Danny Baker? ¿Quién es nuestro modelo? ¿Claudio Pona? ¿Quién es nuestro modelo? Nuestro modelo es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. Pero después nos dice a nosotros, ustedes son la luz. Y la luz no se oye, la luz se ve. Y yo quiero invitarlos, no voy a hablar nada nuevo en esta primera parte, voy a hablar cosas que ustedes conocen, pero me parece que necesito como introducción que hablemos de mirar a Jesús como el modelo, la referencia para nuestras vidas. Pablo le sigue diciendo a Timoteo y nos dice a nosotros, sean modelos para los discípulos, sean modelos para los que no conocen al Señor, sean modelos para sus familiares, para sus vecinos, sean modelos. Pero me parece que tenemos un primer paso que dar o que analizar, y es poder mirar a nuestro modelo máximo, alto, insuperable, que es Jesús. ¿Está bien? Esta es la primera propuesta. Es un tema que hemos hablado mucho y que hemos escuchado mucho, pero yo necesito casi como una catequesis volver a hablar algunas cosas con ustedes al respecto. Y quiero comentarles un poco mi comprensión histórica de esto de ser como Jesús. Cuando yo me convertí, yo me bauticé en el año 81, así que hace 34 años, ¿está bien? 33 años. Y me empezaron a hablar del propósito eterno de Dios y me empezaron a hablar que tenía que ser como Jesús. Mi primera comprensión fue que tenía que ser como Jesús en cuanto a su carácter. Eso fue lo que más me pegó. Y los que me discipularon y los que me guiaron ese primer tiempo trabajaron en mí eso, y para mí fue muy importante el ser como Jesús en su carácter. No sé cuánto logré, algunas cosas creo que sí, pero esa era mi comprensión de qué significaba ser como Jesús. Más tarde, tal vez con el papá de Dani y de Alex como referencia y como alguien a quien escuchaba mucho, me di cuenta que tenía que agregar algo más a mi comprensión. Entonces entendí que yo tenía que mirar a Jesús no solo en su carácter, sino mirar a Jesús en su obrar, en cómo Él
obraba, funcionaba para Dios. Y empecé a ver al Jesús obrero. Pero me di cuenta con el tiempo que el verdadero motor que nos llevaba a ser como Jesús en su carácter y en su obrar era la espiritualidad y la dependencia del Padre, de la cual Jesús disfrutaba. Y ahí me di cuenta que antes que ver a Jesús en su carácter y en su obra, tenía que primero mirar a Jesús en su dependencia del Padre, en su intención profunda de agradar a Dios en todo. Y a partir de ahí, el carácter y la obra se desarrollaban. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, me gustaría que hoy podamos mirar a Jesús primero viendo su dependencia del Padre. Yo quiero que hablemos un poquito, aunque sea un resumen, de cómo Jesús dependía del Padre. Y qué podemos, al mirarle a Él, ver para nuestras vidas. Y después, sí, ver a Jesús en su carácter, ver a Jesús como obrero. Así que esta sería el desarrollo de lo que quería compartir en esta primer charla. Tomar a Jesús como modelo en su dependencia del Padre. En segundo lugar, tomar a Jesús como modelo en su carácter. En tercer lugar, mirar cómo Jesús obraba para su papá. Dice en Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice más adelante en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo primero que quiero decirles es que la espiritualidad de Jesús está muy relacionada con su dependencia del Padre. Cuando hablo de dependencia del Padre aplicándolo a nuestras vidas, ¿qué es depender del Padre? Yo lo veo muy relacionado a que Jesús sea el Señor de mi vida. Lo veo muy relacionado al señorío de Cristo. Una espiritualidad sin señorío de Cristo. Una espiritualidad donde el gobierno de Dios se manifiesta poco o nada en mi vida, es una espiritualidad rara. Es un misticismo extraño. Es una forma de vivir el cristianismo muy peligrosa. Es un peligro final, como decía antes Dani, de terminar en un cristianismo religioso que nos lleva al infierno. ¿Está claro lo que digo? ¿Me están entendiendo? Por eso, como Jesús, y porque Él es nuestro Señor, creo que tenemos que avanzar en nuestra dependencia del Padre, en escuchar con mucha atención la voz de Dios para nuestras vidas. No estoy promoviendo una cultura del Dios me dijo. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Tenemos las Escrituras, tenemos revelación,
en nuestro corazón y en nuestra historia que nos habla de la voluntad de Dios. No estoy, repito, promoviendo una cultura del Dios me dijo. Esto ha hecho mucho mal a la iglesia. Pero Dios nos habla, ¿no es así? Y esa palabra que Dios nos habla va a concordar con aquella verdad que fue revelada a sus santos. En primer lugar, creo que una dependencia del Padre correcta nos tiene que alinear con el propósito eterno de Dios. Porque esto es lo que Dios quiere. Queremos agradar a Dios, queremos hacer en todo la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Quiere una familia. No quiere reuniones. No quiere estructuras religiosas. No quiere clericalismos que enferman. Quiere una familia de muchos hijos que están tomando como modelo al Señor Jesús. En primer lugar, depender del Padre nos tiene que llevar a esto. Es la base sobre la que construimos. Es el principio de los principios. Es el propósito eterno de Dios. Para eso vamos a vivir, porque queremos agradar a Dios. ¿Está bien lo que digo? ¿Sí? ¿Hay algo para agregar? ¿Algo para corregir? Yo dije, párenme, lo hablamos y seguimos. Tenemos, como dijo Dani, tenemos 2 días enteros y podemos quedarnos en este punto y no salir de acá, y con eso podemos quedarnos satisfechos. En segundo lugar, cuando dependemos... Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Tú dijiste que la dependencia del Padre correcta nos tiene que alinear con el propósito eterno de Dios. Sí. Que Él quiere una familia de muchos hijos semejantes a Dios. Sí. Eso es lo que vos estás diciendo. ¿Qué quiere decir? En la práctica, en realidad. Porque esto lo vimos siempre, ¿no? Pero ¿a qué tenemos que apuntar? ¿A predicar? Entiendo tu pregunta. Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, él dice, en un aspecto práctico, yo estoy diciendo, depender del Padre es hacer su voluntad y agradarle en todo. Pero dije, lo primero que yo veo es que depender del Padre nos va a llevar a alinearnos a ser la meta o el objetivo de nuestra vida, el propósito eterno de Dios. ¿Está bien? Hasta ahí lo que yo enuncié. Pero él me dice, en forma práctica, ¿qué me estás diciendo? En otro sentido, vamos a los bifes. ¿Qué? ¿Está bien? Interpreté bien la pregunta. ¿Está bien? Bien. No lo dijo con esas palabras, pero... Bueno. Puede querer decir, salgamos a predicar. O puede querer decir otra cosa. Sí, quiere decir mucho más que eso. Como el Señor quiere tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús, lo primero que tenemos que decir es que ahí hay unidad. Si yo tengo algo contra vos y no lo puedo arreglar, hay mucho para decir. Tal vez tendríamos que hablar todos los 2 días, porque hay mucho para hablar, ¿no? Pero lo primero es esto. Y está muy relacionado con la introducción de Dani, esto de la unidad. Con el amor, con ser una cosa con mi hermano, con que no haya segundas intenciones, con abrir mi corazón cuando hay algo, tiene que ver con arreglar cuando mi hermano peca contra mí o cuando yo peco contra mi hermano. Tendríamos que tal vez hablar mucho de relación entre hermanos. Creo que ustedes están hablando algo de esto, ¿no? Entonces, que Dios quiere una y no 10 familias, tiene que ver con este primer punto, ¿no? Sí, ahí voy. En segundo lugar, Dios quiere una familia. Dios no quiere una congregación, quiere una familia. Congregación es sinónimo, esto no lo digo yo, lo dijo Jorge Mitián en
mensaje de él del año 99, ¿no? Cuando habla de que la iglesia es familia de Dios. Y él dice, congregación es el sinónimo de sinagoga. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser como iglesia? ¿Sinagoga o familia? Yo quiero ser familia. Por eso me gusta, mira, yo no sé si voy a hablar lo que tengo ahí, pero me gusta que él me haya... ¿Cómo es tu nombre? Así, Ariel. Me haya preguntado y que él ahora quiere... Porque somos familia. Y tal vez alguno de ustedes tenga algo que decir y en una de esas yo tenga que decir, mira, venía y decilo acá y yo me siento y quiero escucharte. Yo no soy el que edifico, el Espíritu Santo es el que edifica. ¿Está bien? ¿Y a quién usa el Espíritu Santo para edificar a la iglesia? Al que Él quiere. Yo vengo acá como esos que van a dar el puntapié inicial en un partido, ¿vieron? No es el jugador, no es el que está preparado, no es simplemente uno que viene a dar el puntapié inicial. Después vamos a ver cómo jugamos el partido. Perdón las hermanas, ¿no? Estoy usando un término futbolero, ¿no? Pero yo decía, en segundo lugar, que Dios quiere que seamos familia. Entonces yo quiero un ambiente como este donde estoy. A veces me siento extraño cuando me invitan a un lugar donde donde tengo que subir 3 escalones para hablar. Ya me siento extraño con esto, pero entiendo. Me siento extraño, pero entiendo, ¿no? Podés gritar si querés. Ustedes ven que no puedo, ustedes ven que estoy al límite. Entonces creo que es un golpe bajo de él esto, ¿no? Sí, pero me ama, sí. Entonces, yo me siento bien en medio de ustedes y estar todos juntos y ser familia, ¿no? En la familia, el papá que tenemos es nuestro papá y está en los cielos y somos hermanos unos de los otros, ¿no? Entonces, esto de ser familia es bueno. Y entiendo, aclaro, que en la familia hay papás espirituales y mamás espirituales. Entiendo, eso después podemos hablar, ¿no? Pero tenemos que ser familia. Estoy avanzando en la pregunta de Ariel, ¿no? Porque el Señor quiere una familia, pero quiere que seamos muchos. Y acá está tal vez algo que dijiste, Ariel. Quiere muchos. Yo no voy a cantar más. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Yo quiero que seamos un gran pueblo muy feliz. Entonces yo quiero, y aparte porque el corazón de papá es así, yo quiero ir y ver a los que no tienen a Dios y ver cómo puedo ganarlos. Y usar mis limitaciones y mis virtudes y todo lo que tenga para ganar a otros. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, porque somos un equipo, somos una familia, ¿no? Yo veo los matrimonios que se casan y lo que quieren tener es hijos, y es lógico. Lo ilógico es que, como pasa en algunos países centrales, se casan para no tener hijos, ¿no? Entonces cuando dicen que las 2 familias que vinieron de la provincia de Córdoba vinieron con un colectivo, ¿no? Por la cantidad de hijos, yo digo, bueno, es lógico. Es el fruto del amor y del querer estar juntos. Y yo digo, también tiene que ser entre nosotros así. Queremos estar juntos como familia, queremos amarnos, pero queremos tener hijos. ¿Está bien? Muchos. Y una familia de muchos iguales a Jesús. Y esto habla de crecer. Esto habla de edificación. Esto habla de la vida de Cristo fluyendo de unos a otros para que el Cristo que tenemos hoy cada vez sea más Cristo entre nosotros. En forma práctica, tal vez sigo siendo medio teórico, pero en forma práctica, desde que me convertí y entendí alguna de estas cosas, yo quiero ser cada día más igual a Jesús y quiero llevar a todos los que pueda, estén adentro o fuera de la iglesia, ser cada día más iguales a Jesús. Porque esta es la carga de Pablo. Pablo dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, no dice a los hermanos, dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre
en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a los hermanos. No, a todo hombre. Y si viene alguien que no es cristiano, y bueno, ¿por qué empiezo? Este es un perdido que tiene que ser un discípulo, el Evangelio del Reino. Empiezo por ahí. Y cuando se convierte, sí, empiezo a formarlo a la imagen del Señor. Esta es mi tarea, no otra. Yo no quiero hacer otra cosa que esto que le digo, porque creo que así soy útil al propósito eterno de Dios. Perdón. Vos dijiste que la dependencia nos tiene que llevar al propósito eterno de Dios. Eso tiene que ver porque cuando nosotros recibimos una palabra, estamos obligados a escudriñar las escrituras, porque no puede ser que esté hablando Dios. ¿A eso te referís cuando? A ver, tal vez yo tengo que aclarar o explicarme un poco mejor. Lo que quiero decir es esto. Jesús dependía del Padre. Su espiritualidad estaba marcada, el rasgo de su espiritualidad, porque hay muchas espiritualidades. El budista tiene su espiritualidad, y yo vengo de algunos países musulmanes y tienen su espiritualidad. Y les muestro una reunión de oración musulmana y ustedes se sorprenderían de cómo se quebrantan y confiesan los pecados. Tengo ahí, creo, un pequeño video si quieren ver algo de eso. Y viven su espiritualidad. Pero si Jesús es nuestro modelo y su espiritualidad estaba fundamentada en su dependencia del Padre, en obedecer en todo al Padre y en querer agradar en todo al Padre, y yo quiero que Él sea mi modelo, yo tengo que seguir ese modelo y quiero lo mismo que Jesús tenía. ¿Está bien hasta ahí? Ahora, si Jesús obedecía en todo al Padre, yo no puedo esto plantearlo solo como una cuestión mística. Dios me dice ahora esto, mañana esto. La base es aquello que ya Dios reveló. Sobre eso edifico esta espiritualidad y esta dependencia del Padre. ¿Está? Entonces, sí. Nunca te va a decir algo en contra. Está en la palabra. Exactamente. Entonces, a ver, yo creo que Dios quiere que yo le predique a todo hombre. Yo salgo por la calle para ir a algo práctico. Ahora Dios por ahí me dice, a ese predicale. Y yo voy, dependo del... Por ahí me dice con el otro, un compañero de trabajo, espera, yo te voy a dar la oportunidad. Y yo espero, no hay problema. Esa dependencia del Padre, no hay problema. Pero la dependencia del Padre tiene que partir de aquello que ya el Padre reveló. No sé si me entendés. Entonces, a eso es lo que yo quiero hacer referencia. Yo no puedo ir con algo que Dios me dice en contra de lo que decía Ana, en contra de lo que ya reveló. Por eso el primer punto que marco es el propósito eterno de Dios. Perfecto. Claro, por eso nos va a llevar a la transformación del carácter y a la obra. Sí. Porque está alineado. Porque está alineado, seguro. Pero lo que quise decir es que es casi como una consecuencia, que no lo puedo separar. Esta dependencia del Padre no la puedo separar del propósito eterno de Dios. Esto es lo que quise decir, ¿no? Por ejemplo... Aparte, si hago todo lo que a Dios le agrada, voy a terminar como consecuencia a eso. teniendo la voluntad del Padre. Ese es el resumen. Y como consecuencia voy a hacer del motor de mi vida el propósito eterno de Dios. Esto es lo que quise decir, sí. Esa es la relación. En segundo lugar, ¿hay algo más? No quiero ir a otro punto si hay algo más para hablar. Cuando hablas, para mí está claro, de la espiritualidad ante Jesús, independencia del Padre, ¿qué cosas viste vos como la vida que marcaba esa dependencia y esa espiritualidad? ¿Qué contiene esa espiritualidad? Sí. Sobre la base que dije recién, hay otras cosas que yo veo en Jesús. En segundo lugar, y tiene que ver con lo que vos decís, Jesús continuamente era un portador de la verdad y de la voluntad del Padre. Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay una continua afirmación de Jesús. Lo que yo les digo es lo que el Padre me dijo a mí. Lo que yo hablo con ustedes, decía Jesús, es lo que el Padre me dijo. Entonces yo veo que otra cosa que a partir de la dependencia del Padre va a pasar es que vamos a ser continuamente portadores de la palabra de Dios. Lo que hablemos no va a ser de parte nuestra, va a ser de parte de Dios. ¿Me entienden lo que digo? Y quiero decir algunas cosas. En primer lugar, si somos buenos mensajeros a los hermanos y a los que no lo son de la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado de no ir más allá de lo que se nos dijo que digamos, ni menos ni más. El mensajero, el buen mensajero, que dice lo que escuchó del Padre, eso dice. Ejemplo práctico: si vamos a predicarle a alguien, tenemos que predicarle el evangelio correcto. Si le hablamos más de lo que Jesús dijo, está mal. Si no le decimos todo, está mal. El buen mensajero da el mensaje que recibió. Ese es el mensaje que da. Pero aparte, Dios nos pide algo. No solamente nos pide que demos el mensaje que recibimos, sino que encarnemos ese mensaje, que por revelación sea parte de nuestra fe, de lo que creemos. En tercer lugar, cuando dependamos del Padre, cuando dependemos del Padre, nuestra predicación y también nuestro trabajo de formación a otros va a ser impulsado por el amor de Dios y por el poder de Dios. Yo antes leí, mejor dicho, no leí, repetí de memoria lo que Pablo dice en Colosenses 1. ¿Se acuerdan? Cuando recién hice referencia a Pablo, que Pablo dice que su objetivo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se acuerdan? Pero dice el versículo siguiente: para lo cual también trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando somos fieles a la palabra revelada por Dios, cuando dependemos del Padre, cuando el señorío de Cristo es un fuerte en nuestra vida, Dios se va a manifestar. Y lo que hagamos, y no estoy pensando en milagros, aunque pueda haber milagros, ¿por qué no? Estoy pensando en el fruto de nuestro trabajo, en ganar a otros y en llevarlos a la estatura de Cristo. Quiero volver tal vez con algo que Claudio planteó, hablando de las cosas que uno ve en Jesús. Así dijiste vos, ¿no, Claudio? En cuanto a su dependencia del Padre, y a ver qué podemos sacar para nuestras vidas. Y lo que quiero decirles, ¿cómo podemos alcanzar una espiritualidad como de Jesús, como la de Jesús? ¿Cómo podemos depender del Padre como Jesús dependía? Y tenemos que mirar a Jesús. Por eso vuelvo a lo que Claudio preguntó antes.
Lo que voy a nombrar son algunos facilitadores en nuestra vida para que podamos depender del Padre. Y la primera cuestión que marco es nuestra vida de oración. Sin vida de oración, sin comunión con el Papá, es imposible saber lo que Él piensa y es imposible saber cuál es su voluntad. Cuando uno mira a Jesús, ve en Jesús una intensa vida de oración, una intensa vida de comunión con su Papá. Doy algunos hechos, acá tengo los pasajes. Un día él, después de predicar mucho tiempo y enseñar mucho tiempo, veo que había como una multitud que tenía que ser alimentada. Estoy hablando de la alimentación de los 5.000. Fue un día muy intenso en la vida de Jesús, que terminó con ese milagro. ¿Saben qué hizo después de eso Jesús? Necesitaba una siesta, un buen descanso necesitaba. Pero dice la Escritura que Jesús se fue al monte a orar aproximadamente hasta las 3 de la mañana. ¿Qué les parece? Y sus discípulos ya se habían ido y estaban en medio del mar, así que él tuvo que caminar sobre las aguas después para ir a encontrarse con sus discípulos. Pero me sorprendió esto, después de ese día intenso, él se dedicó a buscar a su papá hasta las 3 de la mañana. Otro día, en Marcos capítulo 1, versículo 35, está esto que voy a decir. Después de hacer muchos milagros, dice, al otro día se levantó a orar siendo aún oscuro. Y luego fue a otros pueblos de Galilea que necesitaban el evangelio del reino. Parece como que para Jesús, en cuanto a tener tiempos de oración, de comunión con Dios, el cansancio no existía. Era en sí mismo como un descanso. En Lucas capítulo 6 vemos una confrontación fuerte de Jesús con los religiosos. Pero después de pelear, por decir así, pasó toda la noche orando. Y después se levantó para seleccionar a sus discípulos. Cuando tomó 3 de sus principales discípulos y se fue a un monte, no fue y le dijo a estos 3, vengan que ahora me voy a transfigurar y va a aparecer Elías y Moisés. No, los invitó a orar. Vamos al monte a orar. Y ahí pasó lo que pasó que ustedes conocen, entiendo muy bien. Yo veo en Jesús una intensa vida de oración que me desafía. Su dependencia del Padre estaba unida a esta profunda e intensa vida de oración. Es muy simple lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada nuevo, pero me parece muy importante si queremos depender de nuestro Papá. En segundo lugar, veo en Jesús, en su corazón, abundancia de la palabra de Dios. Muy temprano, a los 12 años, él discutía con los que conocían las Escrituras. ¿Se acuerdan, no? Uno ve a Jesús llevado al desierto, metido en una situación de crisis, 40 días sin comer ni beber, y tiene ahí una aparición difícil. Y no vemos a Jesús con una concordancia. Él manejaba las Escrituras, tenía su corazón lleno de la palabra de Dios. Pablo recomienda que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos.
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Cuando hablo de abundancia de la palabra de Dios en nuestra vida, estoy pensando más que en leer. Por supuesto, es estudiar las Escrituras. Es comer como verdadero alimento espiritual las Escrituras. Es repetir, es memorizar, es cantar, es vivir, es enseñar las Escrituras. El leer las Escrituras nos traerá convicción de la voluntad de Dios. Si la dependencia del Padre está unida a conocer la voluntad de Dios para obedecer esa voluntad de Dios que nos es revelada, necesitamos revelación al leer las Escrituras. Y esa revelación va a traer una convicción en el corazón. Y esa convicción, como nos han enseñado, nos va a capacitar ante las adversidades de nuestras vidas. Jesús nos dijo que el verdadero discípulo es el que permanece en su palabra. ¿Cómo podemos permanecer, perseverar en aquello que no conocemos profundamente? Cuando se da una descripción de la primera iglesia, la de Jerusalén, una de las cosas que se dice de ellos es que perseveraban en la doctrina, en los mandamientos de los apóstoles. Entonces, ¿queremos depender de Dios y ser así como Jesús? Tenemos que tener una profunda vida de oración. ¿Queremos depender de Dios y ser como Jesús? La palabra de Cristo tiene que abundar en nuestros corazones. En tercer lugar, quiero decir algo que también para mí es muy importante decirles. No solo para depender del Padre necesitamos una vida de oración profunda y conocer las Escrituras. Tal vez en la historia podemos ver algunos místicos que se iban al desierto y ahí oraban y leían las Escrituras y aún traducían las Escrituras. Pero estamos hablando de que somos familia, de que somos cuerpo del Señor. Y yo leo en Efesios capítulo 4, versículo 16, ustedes lo conocen muy bien. Y leo también en Colosenses capítulo 2, versículo 19, la figura de la familia de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo. Muy fuertemente. Un cuerpo bien unido entre sí por coyunturas y ligamentos. Y yo creo que necesitamos eso hoy. Si vamos a conocer la voluntad de Dios y si vamos a depender del Padre, lo necesitamos incluso como un seguro para que nuestras mentes y nuestros corazones no caigan en sobreénfasis con esto del Dios me dijo y otras cosas. Dios me habló algo. ¿Cómo yo sé que tengo que ir para acá o ir para allá? Bueno, tengo el cuerpo y tengo las coyunturas del cuerpo. Y eso me da seguridad. Yo veo la necesidad de tener una unión fuerte con alguien que me guíe en el Señor. Yo creo que muchos de ustedes son gente madura y un síntoma de madurez es que ustedes me puedan contestar quién está sobre sus vidas. Porque si no, ustedes son un peligro. Porque van a creer que Dios le habla, van a escuchar esto que yo hablo, y van a creer que Dios le habla y van a salir diciendo un montón de cosas que Dios no les dijo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces tenemos que tener cuidado, y este punto es importante, la vida de oración es importante, que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón es importante, pero es importante que yo sea parte del cuerpo de Cristo y no un miembro aparte. ¿Saben cuál es la diferencia entre ser cuerpo y ser una congregación?
Yo digo así. Usted imagínense que yo un día vengo con una bolsa grande. Necesito una bolsa grande para esto que les voy a decir. Y ¿saben qué digo que está acá adentro? Acá está Ivancito Baker. Digo. Ivancito Baker, ¿no? Ella me mira ahora, ¿no? Y yo saben que saco de repente una mano. Esta es la mano de Ivancito Baker y la tiro. Y saco y veo una pierna de Ivancito y la tiro para este. En un momento, yo sé que a ustedes no les gusta esto que estoy diciendo. No. Pero así son muchas congregaciones hoy. No niego el cristianismo de los que la componen, pero es un cuerpo descuartizado, sin relaciones. Horrible. Yo sé que a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero créanme que Dios ve así muchas de las congregaciones. Entonces, cuando no estamos correctamente relacionados, no somos cuerpos, somos una bolsa de miembros. Una figura absolutamente deformada de lo que debería ser el hermoso cuerpo de Cristo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y yo veo, hablando de coyunturas y ligamentos, de relaciones entre miembros del cuerpo, yo veo, porque hice referencia a uno solo y no quiero que ustedes me entiendan mal. Cuando empecé a entender algunas cosas, hablando con algunos hermanos, en la comunión que teníamos, empecé a ver algunos errores en mi pensamiento. Por ejemplo, yo decía, el que me discipula es mi coyuntura. Pero acá dice que la coyuntura es la relación entre dos miembros del cuerpo. Es una unión fuerte entre dos miembros. El que me discipula no es una unión, es uno de los miembros. ¿Me siguen lo que digo? La otra cosa que entendí, para mi pensamiento, la única unión fuerte que tenía era con el que me discipulaba. Y entendí que no, que hay varias uniones fuertes. Entendí que hay, por lo menos, ustedes pueden ampliar la lista, pero yo entiendo esto, es mi comprensión, 3 tipos de coyunturas o uniones fuertes entre miembros. 3 tipos. El primero ya hice referencia, es las coyunturas y ligamentos de discipulado. Alguien que es mi papá espiritual, alguien que me discipula. Entonces acá es la importancia de que todos, absolutamente todos, tengamos sobre nuestras vidas una cobertura espiritual. ¿Está claro? Esta es la... Y yo le digo, en el ámbito donde por lo menos yo trabajo, ahí en Rosario y con Claudio y con los demás, en los grupos familiares, que alguien no quiera tener un padre espiritual es síntoma de que está mal espiritualmente. Y es síntoma de que está pendiente de un hilo en su vida cristiana. En segundo lugar, el otro tipo de unión que yo veo son uniones de pares, compañeros. No voy a desarrollar todo lo que creo en cuanto a compañerismo. Pero creo que aparte de la unión fuerte que yo tengo con Víctor, tengo una unión fuerte con un hermano, con Claudio. Muchos de ustedes lo conocen. Y con él estamos juntos, trabajando y también hablando entre nosotros y viendo qué es lo que tenemos que corregir. Y a veces no es fácil, pero estamos yendo adelante y superando a veces cuestiones entre nosotros. Pero nos está haciendo bien. Y es una unidad fuerte que tenemos también con él. Y en tercer lugar, yo creo que también tenemos uniones fuertes, coyunturas familiares. Yo tengo una unión con mi esposa, fuerte. Y tengo también unión con mis hijos, con los cuales oramos juntos y hablamos del Señor.
Y yo me siento así, yo quiero depender del Padre, y oro, y creo que Dios me habla, y leo las Escrituras, y hasta a veces creo, y a veces es así, que Dios confirma con las Escrituras lo que estoy orando y entendiendo en mi corazón. Pero qué bueno es que esto lo puedo abrir con Víctor, con Claudio, con mi esposa, con mis hijos. No digo todo y en todos los temas. Estoy diciendo que esas uniones fuertes son un seguro para mi vida. ¿Me entienden lo que digo? Y me siento seguro, porque cuando yo me quiero mover de algún lado, tengo uniones por todos lados, como el miembro en el cuerpo humano, que no se puede escapar, el estómago no se puede escapar del cuerpo, ni el pulmón, está unido por todos lados. Y yo me siento así, como el estómago, como el pulmón, unido a todos lados y siendo parte de la hermosura del cuerpo de Cristo. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, estos elementos, mi vida de oración, la abundancia de las Escrituras en mi corazón y la variedad y hermosura de relaciones que yo tengo en el cuerpo, relaciones fuertes, firmes que tengo en el cuerpo, me ayudan a poder hacer la voluntad de Dios, depender del Padre e ir creciendo, porque me falta muchísimo, en aquella espiritualidad que es la que veo en Jesús en las Escrituras. ¿Está bien hasta ahí? Este es el primer punto. Yo dije, recuerden el camino. Quiero ver a Jesús en su espiritualidad y dependencia del Padre. En segundo lugar, quiero ver a Jesús en su carácter. Y en tercer lugar, quiero ver a Jesús en su obra, a Jesús como obrero. Nos fuimos mucho con este primer punto. No sé si quedó algo. Vamos al segundo punto, el carácter de Jesús. Y acá quiero hablar, voy a tratar de ser lo más rápido posible, porque la cena era a las 8:30, ¿no, Dani? 8:30. Bueno. De tres características que me impactan en el carácter de Jesús. Podríamos hablar mucho más, pero yo quiero hablar de estas tres. En primer lugar, quiero hablarles de la humildad de Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 5, gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué nosotros los cristianos queremos tanta gloria y reconocimiento de los hombres? Cuando Jesús dice gloria de los hombres, yo no recibo. En Juan capítulo 8 dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Más adelante, 4 versículos más adelante, lo que leí recién es el versículo 50 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Yo escuché a Iván en Mendoza, aproximadamente un mes y medio antes de su muerte, decir algo que me impactó. Ustedes lo deben haber escuchado, especialmente los que son familiares y han estado cercanos, tal vez muchas otras veces. Yo lo escuchaba por primera vez, pero no me lo puedo sacar de adentro. Iván nos dijo, no busquen aplausos en la tierra, busquen aplausos en el cielo. Si cuando ustedes llegan al cielo no los aplauden, entonces están en serios problemas. Entonces, acá está el primer punto en cuanto al carácter de Jesús. Yo comparto algo que me impactó también de otro hombre. Después me enteré que no es de él, pero yo lo escuché de él, así que por eso lo digo, que es un hermano de Brasil, Eliseu, que también muchos de ustedes conocen. Él contó una historia, que la hemos contado, así que si alguno ya la escuchó, perdónenme. La historia de un violinista. ¿La escucharon? Entonces no la cuento. La cuento otra vez, ¿no? Este era un violinista que quería, la cuento rápido entonces, ¿no? Era un violinista que quería
un muchacho que quería aprender violín y lo llevan a un profesor y el profesor le enseña y el muchacho empieza a avanzar y empieza a tocar, se ve que era muy bueno y cada vez toca en lugares mejores hasta que llega el día de su coronación en un gran teatro con los principales críticos y ahí estaba él preparado como nunca con su violín y tocó y la gente empezó a aplaudir y se paró y siguió aplaudiéndolo y los críticos se paraban y lo aplaudían, pero este muchacho se retiró a su camarín mal y le preguntaron: ¿por qué estás así? Es el día de tu consagración, el público te aplaude, los críticos te aplauden, todos están enloquecidos con lo que vos hiciste. Y él dijo: porque ahí en la primera fila estaba mi maestro, pero él no se paró ni me aplaudió. Entonces tengamos cuidado que el maestro sea el que nos aplauda cuando llegue aquel día. Ninguno de nosotros debería procurar atraer la atención sobre nosotros mismos. Todo lo que hacemos debería tener como objetivo la aprobación de Dios y no la de los hombres, para que sea solo Dios el que reciba toda la gloria. Buscar nuestra propia gloria atenta contra nuestra propia fe. Jesús dijo, Juan capítulo 5, versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes saben que lo contrario a la humildad, estamos hablando de la humildad de Jesús, es la soberbia, es el orgullo, es creerse lo que no es. Ustedes saben que el gran problema de la iglesia de la Odisea fue su tibieza. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y yo mucho tiempo lo asocié, y no digo que esté mal, tibieza, alguien que es flojo, alguien que no es consagrado, o alguien que habiendo sido consagrado empieza a aflojar. Pero no es lo que dice después, porque dice, porque tú crees que eres rica y que de ninguna cosa tienes necesidad. Esta era la tibieza de la Odisea. Y no sabes que tú eres una pobre, desventurada, miserable, desnuda. Y me parece que a veces a muchos les pasa así. Se creen ricos, que no tienen necesidad y no saben lo que son realmente. Yo creo que la soberbia y el orgullo es uno de los grandes males que tenemos. Fue el principio de la ruina de un ángel de luz, ¿se acuerdan? Y puede ser el principio de la ruina nuestra. Yo anoté acá una listita, la saqué de un lugar que muchos de ustedes deben conocer. Algunas señales de nuestro orgullo. Cuando hay celos y rivalidad, esto tiene que ver con el orgullo. Cuando hay una necesidad de exhibición de logros, yo tengo la iglesia más grande, gané a la mayor cantidad de gente en menos tiempo, y empiezo a hablar de números, y empiezo a hablar... ¿No es orgullo? Cuando hay hambre de elogios y nos sentimos mal si no nos elogian, queremos que nuestro servicio sea reconocido. Esto es orgullo. Cuando no aceptamos la corrección, esto es orgullo. Y a veces cuando nos corrigen, lo que buscamos es ver los defectos en el otro, para que la corrección del otro no sea tan importante. La independencia, el estar solo. Les decía, la independencia, el estar solo, eso es orgullo. El criticar a los demás y defender lo mío, eso es orgullo. Pero quiero decirles también que la humildad no es solo
esforzarse por ser humilde. Tenemos que estar cerca de Jesús. En el mirar a Jesús, en la cercanía de Jesús, es donde vamos a poder ser igual a Él. En segundo lugar, me impacta la sencillez en la vida de Jesús. No solo la humildad, sino la sencillez de Él. Le decía hoy a Iván que necesito la ayuda de algunos vidaleros. ¿Saben a quién llamo vidaleros, no? A los que le gusta Marcos Vidal. Porque Marcos Vidal canta: siendo rico como eras tú. A ver, ayúdenme. Yo hubiera esperado. Estoy en terreno vidalero, ya me doy cuenta. Qué tremendo que el Dios de todo el universo se encarnó en un bebé. Eso es tremendo. Lo eterno se hizo temporal. Lo todopoderoso se hizo algo pequeño e indefenso y necesitó una mamá y un papá humanos para cuidarlo. Qué tremendo que como decía la canción de Vidal, podría haber nacido en otro lugar. Sin embargo, ni siquiera en un hotel, sino en un establo. Ni siquiera había un Moisés, porque dice que lo pusieron. Saben lo que era un pesebre, ¿no? Era el lugar donde se alimentan los animales. De ahí iban a comer los animales. Ahí pusieron al dueño de todo. Su nacimiento fue sencillo. La ciudad en la que nació no era capital de ningún país, menos de un imperio. Belén, la más pequeña de todas. La familia no era una familia noble, no era una familia rica, eran carpinteros. Teniendo todo lo que tenía Jesús en sí mismo hasta los 30 años, vivió en el anonimato, aprendiendo el oficio de su papá, como se hacía en ese tiempo. O sea que él era, y así lo llamaban, el carpintero. Pero como dijo una vez un hermano, pero toda la sabiduría de Dios estaba en él. Vivió y llevó adelante su ministerio entre gente sencilla, pescadores, algún guerrillero, algún vendepatria empleado de la FIP. No es que los empleados de la FIP son vendepatria, yo digo en esa época, si no voy a tener la FIP encima dentro de poco. Y me gusta, aunque puede tener diversas, no diversas, pero más de una interpretación. Me gusta aquello que dijeron de los discípulos en el libro de Hechos. Reconocieron que eran hombres del vulgo y sin letras, pero algo conocían en ellos. Habían estado con Jesús. ¿Qué les parece? Y Pablo dice algo parecido, porque Pablo dice que nos miremos a nosotros mismos, que no hay muchos poderosos entre nosotros, que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, lo que no es, para avergonzar a lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios nos llama no solo a ser humildes, sino también a ser sencillos, como Jesús era sencillo. Y hablando de su carácter, también quiero hablar del servicio de Jesús. El servicio de Jesús no era una tarea en un retiro, era un espíritu de servicio.
Ustedes dicen bien que soy maestro y señor, en el pasaje que hoy hizo referencia a Dani. Y lo soy. Pero si yo, el maestro y señor, he lavado los pies de ustedes, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Había en Jesús humildad, había en Jesús sencillez, había en Jesús espíritu continuo de servir a los demás. Porque no le bastó con hacerse hombre. Siendo hombre, se hizo siervo, dice Pablo, ¿no? Y no sé ustedes, yo creo que ustedes piensan como yo quiero ser como Jesús. En esto también. Tengo que avanzar. Tenemos que ser como Jesús en su dependencia del Padre y espiritualidad. Tenemos que ser como Jesús en su carácter, o sea, en su humildad, sencillez y espíritu de servicio. Por último, tenemos que ser iguales a Jesús en su obra y acción. Lo primero que quiero decirles es que Jesús hizo discípulos. ¿Alguno tiene dudas de eso? Le voy a leer algo que escribió hace muchos años Jorge Imitián. Esto está en el Ministerio Didáctico de la Iglesia. Dice Jorge: los enfermos que sanó se murieron. Los muertos que resucitó se volvieron a morir. El fruto que se perpetuó de sus 3 años de ministerio público fue la enseñanza impartida a sus 12 discípulos. Jesús hizo discípulos. En segundo lugar, Jesús nos envió a ser discípulos. Él da 2 declaraciones muy tremendas, el Jesús, el Cristo resucitado. Primero dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo, ¿no? Pero también dice Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y ustedes lo creen? Yo también lo creo. Pero entre medio de esos 2 querigmas, proclamas que creemos, está la didaqué, está el mandato, está lo que el Señor nos manda hacer. Y lo que el Señor nos manda hacer es discípulos a todas las naciones. Así que Jesús hizo discípulos y nos mandó a ser discípulos. Pero dice Jesús en Juan capítulo 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y un día yo me pregunté, a ver, ¿qué está diciendo Jesús acá? El Padre lo envió. ¿A qué lo envió el Padre? El Padre lo envió a morir en una cruz. ¿Está bien? No, ¿nos envía, por lo tanto, a nosotros Jesús a morir en una cruz? ¿Por los pecados de la humanidad? No. No está hablando de eso cuando Él dice: como el Padre me envió, yo también los envío. ¿Y cuál es entonces aquello a lo que el Padre lo envió? Bueno, déjenme decirle, está hablando de sus últimos tiempos, está hablando de su gran comisión. Es todo aquel caudal de palabra que Jesús dio a sus discípulos después de resucitar y estar 40 días con ellos. Entonces tengo que concluir en que Jesús está diciendo: vayan y hagan discípulos, y así como el Padre me envió, así como es mi modelo, así también tienen que hacer ustedes. ¿Cómo Jesús hizo discípulos? Quiero hablar de algunas cosas, podemos hablar mucho, podemos hablar toda una tarde. En primer lugar, quiero hablarles de la actitud. Él no dio sermones, mensajes o estudios. El discipulado de Jesús tenía que ver con darse a sí mismo, con estar disponible para esos hombres que Dios le había dado. Y que en Juan 17 Él llega a decir: Señor, de los que me diste, están todos acá, míralos. Voy a orar por ellos, pero están todos acá.
los que me diste, salvo aquel que ya estaba destinado, pero los demás están acá. Él se dio a sí mismo, los amó y los amó hasta el fin. Esa era la actitud de Jesús para con sus discípulos. Estoy hablando de la obra y la acción de Jesús. En segundo lugar, ¿cuál era el aula de formación de Jesús? ¿No eran retiros? Está bueno esto que dijo Dani, que acá no se forman muchas de estas cosas. Nos sirve para recordar, Es todo un gran puntapié inicial esto, para hacer muchas cosas después. Pero déjenme decirles que el aula de formación de Jesús era muy diferente del aula de formación de la iglesia de hoy. El aula de formación de Jesús eran las calles, las plazas. Como decimos siempre, un altísimo porcentaje Jesús estuvo con sus discípulos en las calles, un poco en las casas y un pequeño porcentaje así chiquitito en lugares preparados para eventos religiosos. Y me dijo un hermano egipcio con el que estuvimos hablando de estas cosas, encima dice, cada vez que entraba a un lugar religioso en su época lo echaban o lo querían matar, ¿no? Porque era así. Pero yo me pregunto, ¿quién nos enseñó a nosotros a cambiar y dar vuelta a todo? Porque parece que todo lo que hacemos para formar discípulos lo hacemos en los templos, en los salones, cuando no era así en la vida de Jesús. Iván nos decía, tienen que tener una plaza para el verano y un bar para el invierno. Y tenemos que volver a las plazas y a los bares. Tenemos que volver ahí a formar a nuestros discípulos. La tercera cosa que quiero marcar en la acción de Jesús, hablé de la actitud de su corazón, de su aula, y la tercera cosa que quiero marcar era la importancia que él le daba a la relación con sus discípulos. Él los llamó, esto dice Marcos capítulo 3, para que estuvieran con él. No estaba en las reuniones. No estaba en la sistematización de un curso de discipulado. Estaba en la sincera amistad que él tenía con sus discípulos. Quiero parar acá, aunque habría tal vez algo más o bastante más para decir. Para terminar, tenemos que ser como Jesús en su dependencia del Padre, fundamental. Tenemos que ser como Jesús en su carácter, tenemos que ser como Jesús en su modo de obrar, en su acción. Tenemos que avanzar, necesitamos avanzar hacia el modelo que nos hemos propuesto, Jesucristo. Avanzar hacia este modelo es que nuestras vidas crezcan, es la edificación de nuestras vidas. Es dejar de ser niños fluctuantes para ser hombres maduros. Es dejar de ser niños para ser hombres y mujeres preparados para multiplicarse y ser padres y madres espirituales. Por eso no podemos pararnos, no podemos detener el proceso. El reino de Dios es dinámico, el reino de Dios no es estático. Bueno, por lo menos estoy siempre igual. Quiero decirte que estás para atrás y estás siempre igual. Porque el reino de Dios sigue avanzando. En segundo lugar, quiero decirles que el alcanzar este modelo no es como la comida rápida. Enseguida sale. Es un proceso. Y es una obra del Señor, no es solamente esfuerzo nuestro. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo. Y dice más adelante, yo estoy persuadido, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra,
la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y quiero decirles que aún en medio de mi mediocridad muchas veces, este es mi versículo preferido. Porque yo digo esto, miren, dice acá que el que comenzó, la va a perfeccionar. ¿Está bien? ¿Comenzar qué es? Hacer aunque sea un poquito. Y yo creo que Dios en mí hizo un poquito, aunque sea. Y la promesa es que si Él hizo un poquito, lo va a perfeccionar. Pero es un proceso. Entonces, en tercer lugar, quiero decirles a ustedes, hacia mí, téngame paciencia. Por favor, ámenme, téngame paciencia, porque la obra en mí todavía no terminó. Tenemos que tenernos paciencia los unos a los otros. No estoy acá hablando delante de ustedes como el que ya, sino como el que tiene que reconocer y redescubrir vez tras vez sus propias miserias. Y necesitamos a Dios, y yo necesito de ustedes también, para poder ir creciendo y que Dios perfeccione. Por eso es muy importante lo que hablaba Dani al principio. Sin este amor unos por otros, ¿cómo podemos soportarnos? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar hacia la meta que Dios nos dio? Pero tengo mi fe también. Y mi fe es que, y cantamos mucho de esto hoy, y me alegró que cantáramos mucho de esto hoy, ¿no? Mi fe es que si nos entregamos al Señor con confianza en Él, Él es fiel, Jesucristo es fiel. Y la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Porque Él, según el escritor de Hebreos, no es solo el autor de mi fe, es también el consumador de mi fe, el que la va a llevar a su expresión plena. Amén. Aleluya. Paramos acá. Amén.